Hola iglesia, bendecida, sean ustedes bienvenidos esta mañana. Hoy iniciamos una nueva serie llamada Radical. Así como en el mes de julio estuvimos trabajando la serie de familia este mes, vamos a estar trabajando una serie titulada Radical. Y yo quiero ver esos radicales por Cristo en estos momentos. Vamos a fundar esa fe que tenemos nosotros. Vamos a ser establecidos, a tener claro en quién nosotros hemos creído. Creo que este tiempo es un tiempo donde la iglesia a nivel global está siendo probada para saber de quién depende, quién es su Dios, porque muchos en las crisis se olvidan del Rey de Reyes y Señor de Señores y van tras los ídolos, van tras el paganismo, van tras otro Dios. Pero ese es un tiempo que tú y yo recordemos que servimos al Señor. Y es este tiempo donde nuestra fe tiene que ser radical. El llamado a la iglesia global es a tener una fe radical en nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quisiera iniciar esta temática, esta serie esta mañana, haciéndole unas preguntas. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu familia? Yo creo que usted comenzaría a responder: yo por mi familia sería capaz de darlo todo, de trabajar horas extras, sería capaz de sacrificarme por ellos. ¿Qué estás dispuesto a hacer o ya has hecho por tu familia? También quisiera preguntarle a otros: ¿qué estás dispuesto a hacer por tu esposa? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tus hijos? ¿O qué has hecho ya por tus hijos y por tu esposa? Creo que muchos ya han sacrificado, han entregado mucho, porque cuando nos hablan de la familia, de los hijos, de la pareja, creo que todos hemos entregado mucho de nosotros. Así que una vez más le pregunto: ¿qué estarías dispuesto a hacer tú por tus hijos? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus sueños? Muchas personas han logrado meterle toda la milla extra a los sueños que tienen en la vida. Puede ser un viaje, quizá hay personas se han dispuesto a ahorrar por años para tener un viaje de ensueño. Padres que han luchado años y años con tal de llevar a su esposa y a sus hijos a uno de los parques de ensueño de sus hijos, llevarlos a otra nación, llevarlos a otro país, y han hecho una cantidad de esfuerzos por ese viaje. ¿Qué has hecho o qué estás dispuesto a hacer por un logro académico? Quizá muchos me dijeran: yo he dado todo en mi vida, he luchado por estudiar, me he esforzado financieramente para que hoy día yo esté donde esté. Así que muchos han dado un esfuerzo académico, otros han hecho un gran esfuerzo y han estado dispuestos a tener logros financieros en su vida. Yo no sé qué estás tú hoy día dándola toda para poder alcanzar ese logro extraordinario. ¿Qué has hecho o qué estás dispuesto a hacer por algo más que quieres alcanzar? Pero la pregunta esta mañana con la que quiero enfatizar es: ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesucristo? Piensa tú como creyente, piensa tú como cristiano: ¿qué estoy dispuesto yo a hacer por nuestro Señor Jesucristo? Quizá cuando venimos a la congregación, cada vez que nos conectamos, estamos esperando siempre que Dios haga para nosotros. Y estoy de acuerdo, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero la pregunta esta mañana es: ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesucristo? Ya nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué estamos dispuestos a hacer por la familia? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la esposa? Ya nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué estoy dispuesta a hacer por mi esposo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por un viaje? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por un logro extraordinario? Muchos han trasnochado, se han esforzado por eso que quieren hacer. Están dispuestos a darla toda, a dejar las horas, los meses y los días en el ring en busca de ese sueño extraordinario o de ese logro que quieren alcanzar. Pero la pregunta esta mañana es: ¿qué estás tú dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por Jesús? Y cuando le estoy hablando de hacer algo por Jesús, no lo expreso para que tú te sientas más amado por Cristo, porque yo no puedo hacer nada para ser amado por Dios. Yo he sido amado por Él. De hecho, Dios me escogió antes de la fundación del mundo. También la palabra dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Eso es glorioso.
Cuando yo le digo, ¿qué haces por Jesús? ¿O qué estás dispuesto a hacer por su nombre? No lo estoy hablando para que te sientas aceptado por Dios. Porque recuerda que tú y yo ya hemos sido aceptados en el amado. En Cristo Jesús hemos sido aceptados delante del Padre. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer tú por Cristo? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por su reino? Lo que yo hablo hoy día es para movilizar el corazón de alguien a entregárselo mayormente al Señor. Lo que hago, lo hago en respuesta al amor del Señor por mi vida. Yo no hago algo para que el Señor me ponga en su hoja de puntos diciendo, has ganado un punto conmigo. No, señores, cuando yo hago para el Señor una obra de amor, cuando yo estoy dispuesto a entregar algo más al Señor, es porque lo estoy haciendo en respuesta a su amor para conmigo. Una vez más quiero preguntarle a alguien, ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Yo no sé si alguna vez te hiciste esa pregunta, si tuviste ese cuestionamiento, si alguna vez te confrontaste o alguna vez me he confrontado diciendo, ¿qué puedo hacer yo por Jesús? ¿O qué estoy dispuesto a hacer por su obra? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo por mi Señor Jesús? Pues en la Escritura voy a encontrar algunos ejemplos, algunos casos de hombres, de mujeres que fueron un poco más allá, y quisiera que analizáramos esos textos bíblicos hoy. Solo vamos a tomar 3 ejemplos de 3 hombres en las Escrituras, incluyendo a una mujer que dieron una milla extra por Jesús. Daban su amor en respuesta a lo que habían recibido del Señor Jesús. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Quisiera que ahí mismo lo medites, y si estás en familia puedes expresarlo en voz alta. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? Es una buena pregunta. ¿Estás dispuesto quizá a entregarle esa relación emocional que tienes con una persona que no te conviene? ¿Está usted dispuesto por Cristo a entregar ese hobby que te está robando el tiempo y te está desenfocando? ¿Estarías tú dispuesto a dejar esa tentación que te está trayendo todos los días y te está envolviendo como una serpiente que envuelve la presa? ¿Estás dispuesto a hacer algo más por el Señor? Pues en la palabra del Señor encuentro un ejemplo precioso, y está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículo 1 al 11. Yo le voy a pedir, tome su Biblia, tome su celular, tome la escritura y vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor que 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania. Recuerde que Betania está la casa de los amigos de Jesús, y en esa casa vive uno de sus íntimos amigos que se llama Lázaro. Dice, ese Lázaro a quien él había resucitado. Recuerde que Lázaro murió y que nuestro Señor Jesús fue y le levantó de entre los muertos. Luego dice la escritura, y allí le ofrecieron una cena. Estaba Marta y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Atención, el escritor hace mención que el perfume que María trae es un perfume que es auténtico. En nuestro tiempo diríamos es una loción original. Es auténtico y es costoso. Y le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de esa fragancia del perfume. Y hay un hombre allí cerca, él se llama Judas Iscariote. Así que este hombre, cuando ve que ella hace este suceso de regar un nardo puro, costoso en los pies del maestro, mire lo que dice Judas: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Y esto dijo no porque le importase a los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para este día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me van a tener. Una muchedumbre de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino que también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Y los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús.
¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Es la pregunta esta mañana en esta serie llamado Radical. En este pasaje bíblico encontramos unos personajes que cuando estuve preparando el mensaje comencé a ver cómo ellos representan una capacidad de entrega a Cristo y hasta qué punto llegan. Ella es Marta, número 2 vemos en el pasaje a Lázaro, número 3 vemos a María y número 4 vemos a Judas. La primera persona que encontramos allí es Marta. Dice que cuando Jesús fue a visitarles, Marta estaba sirviendo. Y quizá Marta representa ese tipo de servicio al Señor, que es un servicio en la obra de Dios, pero estamos alejados del dueño de la obra. Estamos tan atentos en servir, estamos tan atentos en estar haciendo algo por la obra, pero se nos olvida el dueño de la obra. Marta está sirviendo. Ese es su nivel de servicio. Ese es un punto en el que ella puede llegar. Solo en el servicio. Es un servicio sin adoración. Es un servicio sin cara a cara, sin relación con el maestro. Número 2, también se nos habla de un hombre llamado Lázaro, el que estuvo muerto, Jesús lo resucitó. Y dice que Lázaro estaba con Jesús en la mesa. Quizá la mesa sí nos habla de comunión, pero no vemos que en este pasaje bíblico se nos hable de entrega, de ir más allá. Lázaro quizá pudiese representar ese tipo de creyente que solo está esperando recibir. Ese tipo de creyente que está esperando que Dios entregue algo a su vida, pero no le ofrece nada al Señor. Recuerda esta mañana que estamos llamando el mensaje, ¿qué harías por Jesús? Y el número 3 es una preciosa mujer que se llama María. María, la hermana de Lázaro, dice que ella se acercó y tomó un perfume costoso, original. 300 denarios era el valor de este perfume. Pero esta mujer tomó ese nardo puro, esta loción, este perfume y lo quebró. Y lo vació todo en los pies del Señor y con sus cabellos comenzó a enjugarlo. 300 denarios. Un denario equivalía al pago diario de una persona en los días de Jesús. Es decir, para tener esa loción, para tener ese costoso perfume, se debía trabajar 300 días para luego poder comprarla. Esta mujer, yo no sé cómo lo obtuvo, cómo ella llegó a tener ese nardo puro, esta planta que crece en los montes Himalaya y que es tan codiciada para poder ser usada en los trajes o en el cuerpo de una persona. Yo no sé, María, si tuvo que hacer algún trabajo tan tedioso por 300 días para poder comprar esa loción. Yo no sé si se la entregó a alguien, se la regaló a alguien, pero quizá esta mujer trabajó esta loción por mucho tiempo o trabajó el dinero para adquirir esa loción, y el día que la tuvo en sus manos, ella no titubeó, ella no claudicó, sino que sencillamente lo trajo delante del maestro y dijo: te mereces esto y mucho más. Comenzó a entregarle una adoración expresada al Señor. Recuerde que le hablé que María representa ese servicio, pero que no se relaciona con el Señor al que servimos. Que Lázaro es ese que está en la mesa, pero simplemente está esperando a ver qué recibir. Pero María es ese tipo de mujeres que está dispuesta a entregar lo más precioso que tiene. María representa ese tipo de creyente que da adoración al Señor. Es ese tipo de creyente que dice: yo estaría dispuesto por mi Señor Jesús a dar esto y mucho más. Así que María viene y comienza a enjugarle los pies de nuestro Señor Jesús. Y hay un hombre allí, un cuarto, que es Judas. Judas hace parte del equipo ministerial. Judas hace parte del equipo pastoral de Jesús. Es uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos que ha sido formado por el Señor Jesús. Y está allí en la presencia de nuestro Señor viendo esa escena. Y él queda totalmente atónito y dice: ¿cómo es posible que van a regar esta loción en los pies del maestro? Es que hay enfermos que necesitan de eso. Hay pobres que les serviría ese dinero. Hay personas necesitadas que pudiesen ayudarse con eso que acabas de desperdiciar en los pies del maestro. Claro que el escritor Juan hace la aclaración. Él no lo hacía porque amaba a los pobres. Él no lo hacía porque amaba a los enfermos o a los necesitados. Él lo hacía porque era avaricioso y le había dolido que esos 300 denarios hubiesen sido derramados en los pies del Señor Jesús.
Quizá Judas representa ese tipo de creyente que aunque está sirviendo al Señor, simplemente tiene una apariencia de servicio. Es una persona que es interesada como Judas. Judas estaba esperando cómo tener beneficio del nardo puro del Señor o del nardo puro de esta mujer que lo había traído al Señor. También representa a una persona insensible a la necesidad ajena. Si bien tenemos a Judas diciendo esto se puede entregar a los pobres, ese no era el propósito real. Él no pensaba en que un pobre pudiese recibir esa ayuda. Por el contrario, él dijo: se me salió de mi presupuesto esta loción que la hubiese podido comercializar. Hubiese hecho algo con esos 300 denarios donde no se hubiesen dado cuenta y yo me la hubiese quedado. Dice que él sustraía de la bolsa porque era ladrón. Era el contador de Jesús. Y el ministerio de Jesús manejaba tantas finanzas que tenía un ladrón de planta y ni siquiera los apóstoles se daban cuenta cuando él sustraía de la bolsa. Así que número uno, Marta representa esas personas que sirven en la obra pero no se relacionan con el Señor de la obra. Sería una buena pregunta decir: ¿qué estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Solo a servirle sin relación? O número dos, te pareces a Lázaro, estás sentado en la mesa, hablas con el Señor, pero estás esperando qué te entrega Él. Número tres, María, el tipo de mujer que va más allá y dice: yo daría por Jesús esto y mucho más. María representa esa persona que da al Señor, esa persona que derrama su corazón delante del Padre. Pero Judas representa ese que sirve por beneficio personal. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Quisiera hablarle a todas las personas que me ven en este momento a través de esta enseñanza. Me estás viendo en la computadora, en el celular, en el TV de tu hogar. Y es un momento para que te preguntes: ¿yo qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? Quizás alguien me dice: yo nunca me había hecho esa pregunta. Yo nunca había pensado: ¿qué estoy yo dispuesto a hacer por el Señor? Yo sí sé que Él tuvo mucha disposición para amarme. Yo sí sé que Dios Padre estuvo dispuesto a entregar su Hijo para amarme. Yo sí sé que Dios Padre lo entregó todo lo que más amaba a su Hijo unigénito para que yo no me perdiera, para que yo no me condenara. Pero nunca me había hecho la pregunta: ¿qué haría yo por Jesús? Hoy la iglesia debe ser retada, hoy la iglesia debe ser llamada a tener en claro: ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por Jesucristo? Muchos dirán que este tipo de mensaje no debiera de darse, que es un mensaje quizá muy radical. Claro, es que la serie se llama Radical. Y el Cristo que servimos sí es un Cristo radical. Sí es un Cristo que dice: ¿tú qué estás dispuesto a hacer para seguirme? Tú quieres ser mi discípulo, pero ¿estarías dispuesto a dejar esa relación que tienes? ¿Estarías dispuesto a morir al pecado? ¿Estarías dispuesto a entregarlo todo por mi reino? ¿Estarías dispuesto a entregar de tu tiempo? ¿Estarías dispuesto a amar los que no son amados por la sociedad? ¿Estarías dispuesto aún a ser rechazado por muchos? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por causa de mi nombre? Es allí donde debiéramos de hacernos la pregunta. Y quiero mostrarles en 3 pasajes bíblicos cómo el Señor Jesús que seguimos es un Señor radical, que nos llama a estar firmes en la fe. Porque este no es un tiempo de claudicar, este no es un tiempo de decir: estoy desanimado, no es que quiero volver atrás. No, señores, tenemos que tener una fe radical y preguntarnos: ¿qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? Cuando Jesús estuvo hablando acerca de aquellos que lo querían seguir, Él les planteó una fe radical. Y Jesús nos invita hoy día también a tener una fe radical, una fe firme. Mire lo que dice Lucas capítulo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esto es un mensaje fuerte. Y alguien me dijera: mira, se puso hasta la mano en la boca y dijo: ¿eso dice la Biblia?
Pues él no solo lo dice la Biblia. Lucas registra lo que Jesús habló, lo que Jesús dijo. De los labios del maestro hay una confrontación a los discípulos de su tiempo. Si ustedes quieren ser mis seguidores, si ustedes quieren ser mis discípulos, van a tener que abandonar esa manera tan egoísta de vivir. Y van a tener que tomar su cruz y seguirme. Fíjese que el pasaje no dice, tomen mi cruz y síganme. No, el Señor dice, cada uno debe tomar su cruz. Porque la cruz es aquello que tenemos que entregarle al Señor. La cruz me habla de aquello que yo estoy dispuesto a dejar para poder servir al Señor Jesucristo. ¿Cuál será la cruz? ¿Será la cruz un pecado que tú no has querido soltar y el Señor te dice, toma tu cruz? Con eso que estás lidiando, con eso que estás batallando, y vas a venir y lo vas a traer delante de mi presencia. Cada uno de ustedes debe tomar su cruz y seguirme. Creo que el evangelio es un evangelio de compromiso. Seguir a Jesús es un mensaje de salvación y de esperanza, pero también es un mensaje que el Señor Jesús nos dice, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para seguirme? Porque seguir a Cristo de verdad que tiene un precio. Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo va a tener que generar muchas incomodidades en nuestras vidas. Va a generar que mucha gente no nos vea con mucho agrado por causa del mensaje. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? En otra ocasión se dice en la escritura que vino un hombre rico al maestro, un joven que tenía mucho dinero, y le hizo una pregunta. Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Así que el Señor le dijo, guarda tus mandamientos, honra a tu padre, honra a tu madre. Y él se llenó de satisfacción y dijo, no, pues es que eso lo he hecho desde mi juventud, eso siempre lo he guardado. Así que el Señor le dijo, pues entonces ahora ve y vende todas tus posesiones, entrégala a los pobres y sígueme. Y la palabra dice que el hombre se quedó triste porque el maestro le dijo que tenía que vender lo que tenía para poderle seguir. En otras palabras, lo que más amaba a este chico, lo que más adoraba a él, lo que él había esforzado su corazón, su mente, su alma, sus capacidades, era hacia el logro financiero. Así que el Señor le dijo, ¿estarías dispuesto a dejar el ídolo que tienes? ¿Estás dispuesto a dejar donde has puesto el amor de tu corazón, que es en el dinero, para seguirme? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Esa es la pregunta esta mañana. En esta serie radical, Dios nos va a llevar a comenzar a tener una fe de raíces, una fe roca, una fe fuerte, una fe que aunque vengan los vientos, las tempestades, pueda permanecer tan estable, que aunque vengan esas tormentas, que aunque vengan esos vendavales, tu casa, tu vida va a seguir firme porque has creído en el Señor Todopoderoso y has puesto tu fe en Él. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Fue la pregunta que el rico le hizo a Jesús. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Pero el Señor tocó con un área que él amaba en su vida. La palabra también dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Eso está en Juan capítulo 12, versículo 21. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El tema de venir a seguir a Cristo no es la matriculación a una religión más. Tú no te estás matriculando a una organización más. Y muchos están tratando de ver dónde se sienten más play, dónde se sienten más aceptados, dónde se sienten que son más importantes. Y yo creo que eso es interesante, el que nos sintamos parte de una familia, el que nos sintamos parte de algo. Pero con Cristo Jesús este tema no se habla ni se señala de cómo tú te sientas en una organización, no se habla de cómo tú te sientas en un grupo social. Cuando nosotros venimos a tener un encuentro con Jesús, tenemos que pensar, ¿qué estoy dispuesto
dispuesto yo a hacer para poder seguir al Señor Jesucristo? Ya Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él ya murió por la redención de mis pecados. Él ya me dio una vida y una vida abundante en Él. Yo ya he sido crucificado juntamente con Cristo, pero ahora estoy llamado a vivir una vida que le agrade a Él e ir mucho más allá. Yo le estaba diciendo hace poco que el Señor Jesús confrontaba a las personas que le iban a seguir, diciéndole: tú has pensado muy bien, has calculado el precio de seguirme. ¿Quieres tener una fe radical o quieres tener una fe gelatina? Hay las madres que le hacen la gelatina a los hijos y usted ve que se la trae con una cucharita y es bien dócil para dársela a un bebé. No necesita dientes porque la gelatina es blanda. La gelatina no tiene ningún problema de dureza que le vaya a afectar la encía de tu bebé. Por el contrario, es blanda. Asimismo parece la fe de muchos. Es una fe gelatina, una fe blanda que cualquier circunstancia la lanza al piso. El evangelio de Cristo es un evangelio de compromiso, es un evangelio de radicalismo en Él. Y cuando hablo de ser radical, no lo vayas a confundir con el ser religioso, no lo vayas a confundir con una persona llena de normas. No, señores, estoy hablando de un radical. Es aquel que no vende lo que el Señor le ha entregado. Es esa persona que mantiene firmes sus convicciones. Es una persona que no suelta fácilmente en quien ha creído. Es una persona que ama al Señor con su mente, con su alma y con su corazón. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Alguien necesitaba este mensaje esta mañana, porque quizá en este tiempo has tenido alguna crisis, has tenido una lucha y tú has dicho: no creo en Cristo, Él se olvidó de mí. Pero el Señor le está diciendo: ¿estás dispuesto a seguirme aún viendo las dificultades? ¿Estás dispuesto a seguirme aún viendo enfermedad? Aunque Dios es nuestro sanador y yo lo creo, pero ¿estás tú dispuesto a seguirme? Así que la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4 que aquel que vamos a seguir a Cristo debe estar dispuesto a morir a este mundo. Miren lo que dice la palabra. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Léalo bien. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se va a constituir enemigo de Dios. Y no malinterprete este pasaje. Ahora no digas que yo no puedo saludar a las personas. Ahora no digas que yo no puedo ponerme tal blue jean. Ahora yo no puedo ponerme tal chaqueta porque eso es del mundo. No está hablando de eso. Está hablando del patrón de pensamiento de la generación perversa. Está hablando del patrón de pensamiento de los hombres que están ajenos a la vida de Dios. Por eso San Pablo dice que debemos transformar nuestro pensamiento y no debemos amoldarnos al pensamiento de la sociedad actual, sino que tenemos que ser transformados por medio de esa renovación a través de la palabra del Señor. ¿Estás tú dispuesto a irte en contravía con lo que hoy el mundo está levantando como bandera? ¿Estás tú de acuerdo en levantarte con tus convicciones diciendo que el aborto es pecado, que el aborto no agrada al Señor, que eso es asesinato? ¿Estás tú de acuerdo en levantarte en contra del mundo manteniendo tus convicciones firmes acerca de lo que dice la palabra? Entonces ese es el momento donde tú y yo podemos decir: estoy haciendo algo más por Cristo. Porque tenemos creyentes que cuando se levanta un pensamiento, una filosofía, nos escondemos creyendo que es la manera de reaccionar para poder protegernos. Pero eso se llama temor. Y hoy el Señor está llamando a una iglesia que se levante de manera valiente, de manera esforzada, diciendo: yo estoy dispuesto a seguir a Cristo. Necesitamos una fe firme, una fe estable, una fe radical. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Estás dispuesto a no dejarte contaminar con las corrientes secularistas? ¿Estás dispuesto a no dejarte contaminar con los pensamientos anti Dios? ¿Estás dispuesto a mantener una fe en medio de una sociedad que se está desbordando? ¿Estás tú dispuesto a seguir a Cristo aun cuando todo pareciera que está acabado? Pues esa
es la fe radical a la que Jesús nos invita, a la que Jesús nos está llamando, a tener una fe estable que pueda decir: yo daré más por el reino de los cielos. Hay un hombre que a mí me parece tremendo, es San Pablo. Y hablar de Pablo no nos daría esta mañana, porque no es mi intención. Ya muchos conocemos cómo este hombre entregó toda su vida a Cristo. Pero hay un pasaje que está en Hechos capítulo 21, versículo 3, tremendo. Y es que hay unos discípulos que están llorando, tristes por San Pablo, y le están diciendo: es que si vas a Jerusalén te van a matar. Pablo, no vayas. Y ellos están llorando. Y mire lo que dice Pablo: ¿qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo Pablo, estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún hasta morir en Jerusalén por el nombre de mi Señor Jesús. Pablo les está diciendo: no lloren. No importa si ellos quieren matarme, es que yo no estoy dispuesto solamente que me aten, yo estoy dispuesto hasta morir. Yo he dado mi vida al Señor. Yo tengo una fe estable. Yo no tengo una fe gelatina. Yo tengo una fe radical. Y yo estoy dispuesto, si me toca, a morir por el nombre del Señor. Vuelve la pregunta: ¿hasta qué tú estás dispuesto a dar por el Señor? Y termino con otro hombre que se llama Abraham. Y está en el Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Hay un anciano que es llamado de Ur de los Caldeos, allá en Génesis capítulo 12. Y Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque te voy a entregar una tierra nueva que tú vas a conquistar. Y sale este hombre en pro de esa promesa, creyendo que el Señor va a obrar para con su vida. Y siendo muy anciano, Dios le da una promesa, y es que él va a tener un hijo. Claro, es un anciano. Su esposa no puede tener hijos. Su esposa ya le ha cesado el tiempo fértil, ya se le ha ido el tiempo menstrual. No tiene cómo poder decir que va a ser engendrado un baby en su vientre. No tiene las fuerzas para hacerlo. Su esposo ya es un anciano, pero el Señor le dice: te voy a dar un heredero. Y ese heredero va a ver las promesas cumplidas. Voy a derramar sobre él gracia y favor y bendición. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo, serán como la arena del mar. No podrán contarse. Una promesa que, wow, Abraham queda feliz, queda emocionado, porque el Señor le ha dicho que aunque esté anciano le dará un hijo. Y esa palabra se cumple. Así que nace de esa promesa un niño al cual es llamado Isaac, que significa risa. Así que Isaac pasa a ser de este hombre lo más preciado de su vida. La Biblia dice que cuando el niño nació, Abraham tenía 100 años. Imagínate si tu hermana estás diciendo: a mis 60 no quedo en embarazo. No, qué miedo que yo a los 65 quede en embarazo. Imagínate ahora, Abraham tiene su esposa ancianita y él tiene 100 años y tienen un baby. No es el nieto, es su propio bebé. Apenas para empezar a criarlo, a levantarlo, a llevarlo por la educación. Y ellos tienen esta promesa. Abraham se enamora de su hijo. ¿Quién no? ¿Qué hombre no va a enamorarse de su hijo? ¿Qué mujer no va a amar a su hijo? Es lo más preciado que tiene. Pero en Génesis capítulo 22 se nos dice que un día el Señor le dijo: entrégame a tu hijo, entrégame a tu Isaac. Este hombre esa noche no la pasó bien. Esa noche yo creo que Abraham no pudo dormir. ¿Cómo es posible que Dios, que me entrega una promesa, ahora me la está quitando? ¿Cómo es posible que el Dios del cielo, el que un día me prometió algo, alguien que me puso a soñar, Dios me puso a soñar tan alto con una descendencia, ahora me está diciendo que ya no es posible que tenga este bebé? Y el Señor le dice: me lo vas a sacrificar. Ahora recuerde que el Señor nunca pedía sacrificios de hombres. El Señor no se complacía en sacrificios de humanos. Pero Él está en esa disyuntiva. Es Dios el que me ha hablado. Así que Él fielmente se levanta en la mañana, no lo anuncia a su esposa, ni loco fuera que lo fuera a socializar con Sara. Imagínate que tu esposo te llegue en la mañana diciéndote: amor, lo que pasa es que Dios me ha dicho que sacrifique al niño que tiene 4 años.
Tú le dices, ¿cómo estás tú de loco? ¿Cómo se te ocurre? Eso fue Satanás el que te habló. Tú cacheteas al esposo y lo devuelves para la pieza. Así que Abraham quiso evitarse toda esa ruta trágica de relacionamiento con su esposa y más bien fue a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Esa mañana se levantó con 3 servidores, ensilló unos asnos y se llevó el niño 3 días de camino hacia el monte que Dios le indicó donde entregaría a su hijo. Cuando estaban acercándose al monte, han pasado 3 días de camino, han pasado 3 días de viaje, los 3 días más largos, más intensos de Abraham. Yo no puedo creer que él haya hablado mucho. Yo creo que tuvo esos 3 días cabizbajo, que abrazó a Isaac, que lo besó, que lo acarició, lo miró a los ojos y tenía en su corazón un pensamiento: ¿cómo es posible que Dios me pida que le entregue a mi hijo? ¿Cómo es posible que Dios me dice que le entregue lo que yo más amo? Es un niño, es inocente, pero yo tengo que ser obediente a Dios, tengo que entregarle al Señor lo que Él me ha pedido. Así que allí está Abraham en esa lucha, pero finalmente en obediencia. Cuando él llegó al monte, volteó y le dijo a sus 3 criados: espérenme acá, porque iré con Isaac, mi hijo, a este monte, adoraremos y volveremos. Así que emprendió ese camino con Isaac. El niño iba jugando. Yo no puedo imaginarme la emoción que tenía Abraham en ese momento. Una emoción de alegría, pero una emoción de tristeza profunda, porque en pocos minutos, en pocas horas, su hijo va a morir. Y no es que va a morir por un accidente trágico, no es que lo va a investir un animal salvaje, no, es su propio padre el que va a sacarle el corazón para ofrecérselo a un Dios que ahora le está diciendo que le tiene que entregar a su hijo. Así que llegaron al lugar indicado y Abraham comenzó a recolectar juntamente con Isaac unas piedras para levantar un altar. Le dijo a su hijo: vamos a levantar un altar donde adoraremos al Eterno, donde adoraremos al Dios del cielo, al Creador nuestro. Y allí estaba el niño jugando con su padre, está riéndose, quizás está correteando algún animal, está jugando con alguna piedra, con algún arbusto, porque los niños se entretienen con cualquier cosa, logran hacer su festín, logran hacer de su imaginación el gran héroe. No sé si tomó por allí alguna piedra y jugaba algo acerca de sus héroes, quizás su padre era su héroe. Estaba el niño tan feliz, pero Abraham un corazón muy contrito esa mañana. Así que finalmente levantaron el altar, levantaron la leña y el padre tomó a Isaac de su mano derecha, tomó una cuerda de cuero y comenzó a amarrar los bracitos del niño. Quizá Isaac se preguntaba: ¿y qué estás haciendo, papi? Estamos jugando al sacrificio. Quizá el niño estaba confundido: ¿qué está haciendo papá? ¿Por qué me está atando las manos? Ahora me está atando los pies. Yo no sé si el niño comenzó a llorar en voz alta porque ya estaba impresionado por lo que está ocurriendo. Pero su padre, con el corazón a 1000, acelerado: ¿cómo he yo de fallarle a Dios? Amo tanto a Isaac y tengo que hacer esto pronto porque quizá me arrepienta. Pero en ese momento dice la escritura que tomó un cuchillo, y cuando tomó un cuchillo, el ángel de Jehová apareció y le gritó fuerte a Abraham: detente, no le hagas daño al muchacho. El ángel de Jehová, el mismo Cristo, eso es lo que se conoce en la Biblia como una teofanía. Jesús se detuvo en ese momento a decirle: quieto, Abraham, no lo hagas, porque ya he visto que eres un hombre que ama a Dios. Abraham estuvo dispuesto a entregar su propio hijo. Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que él más amaba. Abraham fue un hombre de fe radical. Abraham fue un hombre que no escatimó de su vida entregársela al Eterno. La pregunta es: ¿qué tú estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué estás tú dispuesto a entregarle al Señor? Hoy el Señor está llamando a la iglesia a tener una fe radical. Basta de emocionarte y a los 8 días decir que no quieres seguir. Basta de decirle: quiero servir al Señor, y a la semana estar derrumbado diciendo: Dios no me escucha. Es un tiempo donde tú y yo debemos estar dispuestos a servir al Señor. La palabra dice que el que pone la mano en el arado para dar la tierra y mira atrás no es digno
de Cristo. Quizá también está representado en la esposa de Lot, esa mujer que no miró hacia la meta, sino que volvió su mirada otra vez al mundo y quedó vuelta en una estatua de sal. Tienes tú que mirar hacia adelante, tengo yo que mirar hacia adelante, hacia el premio mayor, hacia nuestro Señor Jesucristo, y decir: estoy dispuesto a servirle al Señor todos los días de mi vida. Pasen los días, los meses, los años, las décadas, hasta que Cristo venga por segunda vez. Yo he decidido servir al Señor. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por Jesús? Esa es la pregunta esta mañana. Así que el Señor conoció que este hombre, Abraham, amaba al Señor con todo su corazón, porque Abraham estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba. La pregunta esta mañana para cerrar es: ¿cuál es tu Isaac? ¿Entregarías tu Isaac al Señor esta mañana? ¿Estás dispuesto a cortar esa relación de noviazgo que tienes, que no te conviene, para amar al Señor Jesús? ¿Estás dispuesto a morir a la carne? ¿Estás dispuesto a morir al mundo? ¿Estás dispuesto aún a ser criticado, señalado y perseguido por tu fe radical? Pues si tú esta mañana estás dispuesto a servirle al Señor, a levantar una fe nueva, tú le vas a decir: Señor, quizás yo en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas soy tan débil, pero esta mañana yo estoy dispuesto a decirte: heme aquí. Esta mañana yo estoy dispuesto a decirte: Señor, quiero que uses mi vida. Estoy dispuesto a cortar con aquello que no bendice mi vida, para que tú seas el Rey y el Señor de mi corazón. Yo le voy a pedir que en este momento usted ore conmigo, diciéndole al Señor que Él venga a su corazón y que pueda levantar a su vida en esta mañana una fe radical, una fe estable. Se está levantando una generación de jóvenes, se está levantando una generación de hombres, de mujeres radicales por Jesús. Se está levantando una generación de hombres y mujeres con una fe inamovible. Y esa es la fe de los últimos tiempos. Esa es la fe del último tiempo, de la generación del fuego del avivamiento, de la generación 42, de una generación valiente, de una generación estable en Cristo. Padre, yo te doy gracias esta mañana. Yo te doy gracias porque tú estás levantando una nueva generación firme, una nueva generación radical. Ora en estos momentos, levanta tus manitos ahí donde estás y dile: Señor, haz de nosotros una generación radical, una generación que esté dispuesta a entregarlo todo por ti, una generación que esté dispuesta a entregar su vida por el reino. Padre, bendigo cada persona esta mañana, cada uno de los que está allí en la conexión, que está en su casa, está en su sala. Padre, hoy, Señor, se levanta una nueva fe, un empoderamiento nuevo en nuestro ser para servirte, para honrarte. Padre, levanta el corazón de cada joven, levanta el corazón de cada padre de familia, aquellos que estaban a punto de tirar la toalla, aquellos que están pasando por un desierto, por un vacío, aquellos que están pasando por la prueba de la fe. Yo te pido que sean levantados en este momento. El Señor está fortaleciendo tu fe esta mañana y Él te dice: yo no te he dejado, porque si estás pasando por el fuego, yo no voy a permitir que el fuego te queme. Y si pasas por las muchas aguas, no voy a permitir que las aguas te ahoguen, porque el Señor te dará fuerzas como las del águila. Vas a correr, vas a volar y el Señor te va a sobreponer en las alturas y tu fe no será quebrada. Esta mañana el Señor te dice que tú estás dispuesto a hacer por mi causa, que tú estás dispuesto a hacer para seguirme. Padre, bendigo cada persona esta mañana, me uno en oración con ellos, Señor, para que la fe que están recibiendo en Cristo Jesús sea una fe estable, sea una fe inamovible, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por cada persona que nos está viendo a través de este video, para que su fe en Cristo no sea una fe inestable, sino que sea una fe que avanza, una fe, Señor, que conquista en medio de los problemas, en medio de las necesidades.
y aunque esté pasando por el valle de la sombra de la muerte, la fe no sea movida, Señor. Y el Señor a alguien le está hablando a través de esta palabra, a alguien que ha estado pasando por el valle de la sombra, por alguien que ha estado viendo todo nublado, todo oscuro en su vida. Estás próximo a ver la mano del Señor. Estás próximo a ver la mano del Señor, porque Él ha estado probando tu corazón, ha estado probando tu fidelidad, ha estado probando tu corazón. Pero vas a ver la mano poderosa del Señor. A medida que tú sigas creyendo en el Señor, Él va a comenzar a obrar para ti. A otros Dios los está movilizando a entender en quién ha creído. A otros el Señor les está movilizando y está poniendo en su corazón qué deben hacer por Jesús. Lo que el Señor está poniendo en mi corazón no es necesariamente lo mismo que estará poniendo en alguien que me está viendo ahora mismo. Quizá el Señor te está diciendo: vas a hacer esto por mi causa. A otro le va a decir: estás dispuesto a dejar esto. A otro le va a decir: estás dispuesto a arriesgarte a esto por causa de mi nombre. Pues si es así, bienvenido a la fe radical esta mañana. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias Señor, amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aplauda al Señor ahí en su casa. Vamos, hágalo más fuerte, aplauda al Señor y reciba esta mañana una fe radical, una fe que conquista, pero también una fe que el Señor nos reta esta mañana diciendo: ¿qué estás dispuesto a hacer por mí? Este día vas a postear esa frase, vas a postear: ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por Jesús? Y mañana lunes vas a comenzar a accionar esto que has pensado en este momento, lo que estarías dispuesto a hacer en la empresa, lo que estarías dispuesto a hacer en tu universidad, lo que estás dispuesto a hacer por Jesús en el ámbito que Él te haya colocado, porque para eso Él te ha llamado. Y si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, si alguien no ha tenido ese encuentro con Jesús, este es tu momento. Alguien que está viendo este video, es tu momento para que seas acogido en la familia de la fe. Y hoy el Señor quiere poner una vida en ti estable, una fe inquebrantable, una fe radical. Y hoy el Señor va a tocar tu corazón y te va a llenar de valor, va a llevarse toda cobardía y te va a ministrar paz y tranquilidad. Si tú estás lejano de Dios en este momento, si has estado huyéndole al Señor, este es un momento que te reconcilias con Él. Vamos, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que seas el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. Ayúdame, díselo, vamos, levanta tu voz, dile: Señor, ayúdame a tener una fe radical. Hoy yo me comprometo contigo y quiero servirte todos los días de mi vida. Quiero darte mi mejor perfume, mi mejor fragancia. Quiero entregarlo todo. Quiero estar dispuesto a ir mucho más allá en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, quiero decirle que el Señor va a comenzar a obrar en sus vidas. Y creo que la iglesia en este tiempo será llevada a una fe radical, a una fe violenta en el Espíritu. Y el Señor te va a estar diciendo esta semana qué tú debes hacer por Él. El Espíritu va a traer convicción, va a traer esa tranquilidad, esa paz que te va a llevar a encontrar el propósito eterno en el reino de Cristo. Bendigo tu vida y declaro bendición del cielo sobre ti. Antes de cerrar este tiempo de la palabra, quiero orar por las personas que están enfermas y creo que el Señor va a hacer un milagro para ti. Pon tu mano donde haya enfermedad, si es en un hombro, si es en la espalda, en la columna, en cualquier parte de tu cuerpo. Si están en la familia, el esposo puede acercársele a la esposa. Vamos, pon tu mano sobre la cabecita de tu esposa. O si la esposa ve que el esposo ha estado con enfermedad, pon tu mano sobre la cabeza de tu esposo y de tus hijos, si es el caso. Vamos a orar. Padre, desatamos sanidad en el cuerpo de cada persona que está ahora mismo viéndonos.
Reprendo todo cáncer, reprendo todo SIDA en el nombre de Jesús, toda enfermedad, Señor, personas que están padeciendo con el COVID, personas que están padeciendo de depresión, de ansiedad, de soledad, en el nombre de Jesús, toda falta de propósito, Señor, oro para que sea quitado ahora mismo del cuerpo, de la mente, del espíritu, del alma. Oro, Señor, por todo problema en los tendones, de artritis, en el nombre de Jesús, todo problema de dismorfia corporal, en el nombre poderoso de Jesús, todo problema en los órganos, Señor, de alguien, en el hígado, Señor, seas tú poniendo tu mano poderosa en el páncreas de alguien, gastritis, Padre, sea quitada con el poder del Espíritu Santo, migraña, Señor, cual sea la enfermedad, reprendemos la enfermedad en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, y creemos que esos cuerpos reciben sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has recibido una sanidad, si tú has recibido un milagro, toma tu celular y envíanos ese testimonio al número de teléfono que te vamos a poner en este momento, porque queremos saber qué el Señor está haciendo. Y si viniste por primera vez a esta transmisión en línea, te voy a poner ya mismo con el moderador que está en el chat, te voy a poner ya mismo un link para que dejes tus datos, porque queremos orar por ti, te queremos ayudar a que tengas una fe firme, una fe radical en Cristo y seas levantado en esta generación para la gloria de su nombre. Que el Señor los guarde, los bendiga y les entregue una semana plena en su presencia. Hasta la próxima.